nos explica que nosotros en este momento estamos aquí como en una escuela donde venimos a aprender la palabra, que nuestro maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a través de la palabra y que tenemos un tutor, que es el pastor Fernando Sánchez, a quien Dios le ha dado el discernimiento y la capacidad para entender y poder enseñar la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito, ¿cierto? En el Salmo 78:2 dice que Dios abrió su boca en parábolas y que hablaría cosas ocultas desde la antigüedad. Este versículo habla de la importancia de transmitir la historia y enseñanza de Dios a través de las parábolas a las nuevas generaciones para vivir sabiamente y transmitir la fe a los demás. Jesús en Mateo 13:35 cita el principio de hablar en parábolas, cumpliendo la enseñanza de revelar verdades que habían estado ocultas desde la antigüedad a través de historias y el conocimiento de Dios. El objetivo es que conozcamos las maravillas de Dios y que no repitamos la desobediencia. Y se cumple la profecía que Dios vendría a hablar en parábolas y que sus mensajes también hablarían, sus mensajeros, perdón, también hablarían en parábolas. Una escuela, yo quise ampliar el concepto de escuela, en este caso es para enseñar la palabra de Dios de manera sistemática, formativa y evangelística a personas de todas las edades, fundamentándose en los principios bíblicos para conducir a los alumnos a la madurez espiritual. El estudio sistemático busca el conocimiento profundo y estructurado de la Biblia para forjar un carácter espiritual y transformar vidas. Agentes, agentes evangelísticos es una herramienta para ganar nuevas personas para Cristo, siendo como una extensión del mandato de hacer discípulos. El objetivo es el estudio de los libros bíblicos, doctrinas y enseñanzas de Jesús basados en el amor, el perdón y la fe, y su aplicación práctica. Jesús usó las parábolas, que son historias terrenales, para ilustrar verdades celestiales y éticas sobre el reino de Dios, utilizando elementos cotidianos como semilla, oveja, monedas, etcétera, para revelar la verdad a los que buscan, a los buscadores, y ocultarla a los indiferentes. Las parábolas actúan como bolas de pensamiento que desafían la realidad y transforman las perspectivas del reino de Dios. En Mateo 13:13 dice que porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden el significado. Describe una ceguera y sordera espiritual donde las personas escuchan el mensaje pero no lo entienden ni lo aceptan en su corazón. Jesús, Jesús usó las parábolas para ocultar la verdad a quienes rechazaban sus enseñanzas y cumpliéndose la profecía de Isaías sobre el pueblo endurecido. Por la incredulidad y la falta de interés les impide comprender el significado espiritual de las parábolas. Sirven para revelar verdades a quienes buscan a Dios, pero oculta el mensaje a aquellos que rechazan a Jesús. No es falta de capacidad física o intelectual, sino una resistencia espiritual y falta de fe que cierra la mente a las verdades. El entendimiento espiritual es dado por Dios a través del Espíritu Santo, que abre el entendimiento. Este conocimiento es para los discípulos, para los que reciban la palabra y se conviertan y los llaman y son llamados bienaventurados los que ven y oyen, porque ellos verán a Dios. Jesús explicaba el significado profundo de sus parábolas y enseñanzas solo a sus discípulos, mientras que a las multitudes les hablaba con ejemplos, o sea, parábolas,
Esto significa que solo revelaba los misterios del reino a quienes tienen fe. Mateo 13, del 10 al 23, explica por qué Jesús usaba parábolas para revelar los misterios del reino a sus discípulos y ocultarlos a los de corazón endurecido. Luego vimos en 1 Corintios 11:23, que es el relato fundacional de la Santa Cena, instituida por Pablo, destacando que él recibió la enseñanza directamente del Señor, aunque no lo conoció en cuerpo, sino en espíritu. Al mencionar que la noche que fue entregado, Pablo resalta el amor y la entrega de Jesús, incluso en el momento más oscuro, preparándose para el sacrificio. El acto de partir el pan simboliza el cuerpo de Jesús partido por nuestros pecados. Hacer esto en memoria de mí es una orden para recordar el costo de la redención y no un sistema ritual. Este pasaje conecta la cena con la inauguración de un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Pablo escribe esto para corregir el mal uso de la cena en Corintios, donde se habían producido disensiones y falta de respeto, recordando que la cena es un acto de unión y reflexión sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Participar en la cena es un acto de gratitud y compromiso, recordando el amor de Cristo, examinando el corazón y proclamando su muerte como un acto de amor por nosotros. Jesús, como la llave maestra, representa su autoridad absoluta y soberana para abrir puertas de oportunidad, salvación y conocimiento espiritual que nadie puede cerrar, basándose en las profecías de Isaías 22:22 y Apocalipsis 3:7. Él es el poseedor de las llaves de David, simbolizando el acceso exclusivo al reino de Dios. Jesús se describe como el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, lo que significa que posee el poder definitivo para abrir lo que está cerrado y cerrar lo que nadie puede abrir. Apocalipsis 3:7, Isaías 22:22, antigua profecía sobre quienes le, le, pod- le pondrían la llave a la casa de David sobre su hombro, prefigurando a Cristo como el administrador final de la casa de Dios. En Mateo 16:19, Jesús delegó autoridad a sus guiadores, dándole las llaves del reino de los cielos para atar y desatar en la tierra con respaldo divino. En Apocalipsis 1:18 dice que Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades, demostrando su victoria total y soberanía sobre el destino final. En Juan 15, del 4 al 5, la llave dice que la llave para operar en poder es permanecer en una relación continua y pendiente con Jesús, permitiendo que Él actúe a través de los creyentes. La llave maestra es Jesucristo y su autoridad delegada que permite a los creyentes superar obstáculos, entrar en la presencia de Dios y cumplir la misión divina. Hasta ahí, pastor. ¿Aló, pastor? ¿Será que le cayó la llamada al pastor? Bueno, yo creo que empecemos esta mañana orando y dándole gracias al Señor por este nuevo día. Ah, vamos a orar entonces, dispongamos nuestro corazón.
Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, con un corazón contrito y humillado, venimos ante tu presencia, a esta escuela, Señor, para aprender cada día más de ti. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de tener una guía, un tutor espiritual y un maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas lo oculto, tú nos enseñas a cómo debemos llegar a ser tus hijos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu espíritu en esta mañana, que nos deje el discernimiento que necesitamos para aprender cada día más de ti. Señor, que tu palabra sea rema en nuestras vidas, que la pongamos por obra todos los días. Hoy, Padre Celestial, quiero poner cada una de nuestras angustias, necesidades, preocupaciones delante de tu altar, Señor, porque tú eres nuestro Padre, protector, sanador, tú eres nuestro Padre proveedor, Señor. Guíanos y llévanos de tu mano cada día más. Gracias, Padre. Amén y amén. Pastor, no se le oye. Buenos días, ¿me están escuchando? Sí, señor, ya. Gloria a Dios. Tengo problemas técnicos con este celular, no puedo comenzar a transmitir el computador, pero ¿me escuchan bien? Qué Sí, señor, bueno, yo lo escucho bien. ya. Bueno, nos encontramos, Perfectamente. nos encontramos reunidos hoy haciendo un estudio muy avanzado sobre la escritura, lo que la gente llama Biblia. Nosotros le llamamos correctamente la palabra de Dios para entender, comprender que esto procede de Dios. El domingo en la iglesia hicimos una presentación, no como cualquier presentación, sino revelamos a Jesucristo como único maestro, como el único maestro y verdadero. Oramos para que esto no tenga problemas en este equipo y podamos seguir trabajando muy bien. Gloria a Dios. Bueno, entonces estábamos en un estudio muy profundo sobre, sobre la escritura. Y el domingo, para resumir, nos encontramos con una enseñanza fabulosísima donde se enseña que Jesucristo es el único maestro. No hay otro personaje en la Biblia. No hay otra persona que pueda abrir las escrituras como el Señor Jesucristo. Entonces voy a colocar aquí un audio para que lo escuchemos. Gloria a Dios. O análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente singular. Muy singular, sí. De esos que obligan a replantearse todo lo que creíamos saber sobre cómo leer un texto antiguo. Vamos a adentrarnos en una propuesta teológica y hermenéutica que francamente le da la vuelta por completo a la forma tradicional de acercarse a los textos sagrados. Totalmente. Nos basamos en una serie de escritos y notas del autor Fernando Sánchez Pérez pertenecientes a la Iglesia Jezreel Global. Y concretamente vamos a estar analizando extractos de su obra El Código del Reino y un concepto fascinante llamado las vocales proféticas. Es una idea espectacular, ya verás. La misión de esta inmersión profunda hoy es entender un planteamiento muy específico, porque, según estos textos, leer la Biblia sencillamente no es suficiente, hay que descodificarla. Exacto. Y el foco central que va a guiar absolutamente toda nuestra conversación, la premisa innegociable de este autor, es que en los métodos el del Cristo es el correcto porque proviene de Dios. Todo lo demás, toda la opinión humana, queda relegada a un segundo plano.
Es un acercamiento que no deja indiferente a nadie, desde luego. Lo que hace que esta visión sea un ejercicio intelectual tan estimulante, independientemente del bagaje previo de quien se acerque a estos textos, es cómo mezcla dos mundos que a priori parecen completamente opuestos. Claro, tenemos por un lado teología milenaria, el estudio de textos antiquísimos. Y por otro, el autor utiliza una terminología que parece puramente sacada de una facultad de ingeniería de sistemas. Hablamos de software. Me va a tocar que seguir trabajando por este lado porque me está molestando el computador. Bueno, en ese estudio que se está haciendo, se está revelando una de las preguntas más fuertes que se pueden hacer. ¿Por qué la Biblia, si es la fuente, por qué? La pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué hay tantas y tantas doctrinas? ¿Por qué hay tantas personas que ven la Biblia con otros prismas, con otros ojos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, en esos estudios que estamos haciendo, es para entender esto. Perdón, y devuelvo otra vez el audio. Voy a manejarlo ya por aquí. Y coloquen atención, por favor. Gracias. Un análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente singular. Muy singular, sí. De esos que obligan a replantearse todo lo que creíamos saber sobre cómo leer un texto antiguo. Vamos a adentrarnos en una propuesta teológica y hermenéutica que francamente le da la vuelta por completo a la forma tradicional de acercarse a los textos sagrados. Totalmente. Nos basamos en una serie de escritos y notas del autor Fernando Sánchez Pérez pertenecientes a la Iglesia Jezreel Global. Y concretamente vamos a estar analizando extractos de su obra El Código del Reino y un concepto fascinante llamado las vocales proféticas. Que es una idea espectacular, ya verás. La misión de esta inmersión profunda hoy es entender un planteamiento muy específico. ¿Por qué, según estos textos, leer la Biblia sencillamente no es suficiente? Hay que descodificarla. Exacto. Y el foco central que va a guiar absolutamente toda nuestra conversación, la premisa innegociable de este autor, es que en los métodos el del Cristo es el correcto porque proviene de Dios. Todo lo demás, toda la opinión humana, queda relegada a un segundo plano. Es un acercamiento que no deja indiferente a nadie, desde luego. Lo que hace que esta visión sea un ejercicio intelectual tan estimulante, independientemente del bagaje previo de quien se acerque a esto. Entonces, en esos estudios que vamos a hacer, vamos a manejar terminologías y conceptos. Ejemplo, entender qué es interpretación y entender qué es descodificación. ¿Qué es la interpretación? Entonces, la diferencia entre la interpretación humana y la descodificación divina es absoluta y radical en el origen. El método y los resultados que cada una produce frente al texto bíblico. Aquí te detallo las diferencias principales. 1. El origen, esfuerzo intelectual versus frecuencia divina. La interpretación humana es un esfuerzo del intelecto, la psiquis, y la razón por intentar dar sentido a lo que no se comprende espiritualmente. Utiliza métodos académicos como el método gramatical histórico, que disesionan la palabra tratándola como un objeto de análisis científico o un libro de historia. La descodificación divina parte de la premisa de que la Biblia es un sistema de información divina, cifrado y una matriz perfecta de datos. No se trata de intentar alcanzar a Dios, sino de utilizar la frecuencia divina y el software espiritual adecuado para entender lo que Dios ya descargó en su palabra. El rol del hombre, autor del significado versus el receptor del código.
En la interpretación humana, el hombre asume el papel de maestro e intenta ser un puente o autor del significado, proyectando sobre el texto su propia cultura, ego y perjuicios. Eso se considera interpretación privada, donde el teólogo confía en su lógica. Ejemplos: el pueblo de Israel. Ellos quieren implementar toda su cultura, raíces hebreas y el mundo de su cosmovisión como ellos ven la escritura. Ellos en su cosmovisión bíblica, ellos ven, cuando hablo de cosmovisión es la interpretación que ellos ven en su mundo, ellos ven al Dios de Israel como el único Dios que los ama a ellos y no ama a nadie más del mundo. Ellos ven que porque son judíos de nacimiento según la carne, ellos son los únicos que tienen el derecho de compartir el mensaje que ellos quieran dar. Por eso ellos se creen seres perfectos y que son lo mejor de lo mejor, desconociendo la lectura bíblica. Pablo dijo de ellos: doy testimonio de que tienen celos, pero no tienen ciencia. Ciencia de Dios. Cuando se habla de ciencia de Dios, significa no tienen nada de conocimiento bíblico. Y esto es doloroso entenderlo, pero es hermoso entender que solamente hay un maestro. Por eso, estas enseñanzas nos van a llevar a entender: ¿vamos a ser descodificadores o vamos a ser intérpretes de la Biblia? ¿Cómo te conviertes tú en un intérprete bíblico? Cuando tú lees la lectura desde tu perspectiva para sacarle algo, no teniendo tú la confianza de que Dios te está hablando. Entonces, por ejemplo, Dios a mí me dice: perdona, y yo asumo que no debo de perdonar, porque mis sentimientos me llevan y mi cultura a no perdonar. Entonces, yo estoy imponiendo mi voluntad sobre lo que Dios me está mandando. Eso es un ejemplo pequeño. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se acercó a Dios, tenía las consonantes, porque en el hebreo no se habla con vocales, se escribe con consonantes. Y Cristo es nada ni menos que la famosa llave que abre la Biblia. Vea la Biblia como un cofre, llena, pero llena de conocimiento. Vea la Biblia como un cofre lleno de conocimiento, pero tiene un candado. Y para poder acceder a ella, hay que entrar con la llave. No se puede de otra manera. No se puede entrar de otra manera sino con la llave, y esa llave es Jesucristo. Entonces, y la llave debe tener unos códigos, unas claves para poder entrar en ella, o si no, no se puede abrir el cofre de los tesoros. Es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en estas enseñanzas se demuestra que hay personas que tienen manojos de llaves tratando de abrir el conocimiento de Dios, y la única llave es Jesucristo. Cuando Jesús dijo que el único maestro era Él, se dio una exclusividad diciendo: mira, yo soy la única llave que puede abrir los misterios de Dios. Y esto es muy interesante para que tú lo sepas, y debes de aplicarlo mucho, porque tenemos unos manojos de llaves como arenas, cantidad y cantidades, pero solamente hay una llave que es la verdadera. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Me están escuchando bien? ¿Alguien que me conteste? Sí, señor, yo lo escucho bien. Bueno, entonces sigamos. Entonces, la herramienta, la descodificación divina, es seguir las enseñanzas de Jesús para abrir las escrituras. La interpretación humana, que la llaman teología o el estudio de Dios, lo podemos ver desde la perspectiva, desde la mente humana, tratando de entender a Dios
Y vemos la descodificación como el Espíritu Santo sintonizándonos a las revelaciones eternas. También debes de tener en cuenta algo. Jesucristo es el autor de la Escritura. Los profetas antiguos fueron la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no eran el cerebro, eran simplemente como un micrófono. Ellos no eran el cerebro, ellos simplemente eran la boca. Ellos no sabían ni lo que iban a hablar, ni lo que iban a decir. Dios se lo revela, como los profetas de Dios. Cuando yo voy a soltar una profecía, yo no sé ni lo que voy a hablar, ni lo que voy a decir, para que sea Dios hablando a través de mí, porque si no, entonces yo contamino el mensaje. Es lo mismo. Entonces, cuando Dios vino, dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, en los profetas antiguos y en los profetas nuevos, en todos los hijos, y el que nos inspira. Entonces, decir que los autores fueron 40, ellos fueron escritores, escribas, le llama la Biblia, pero ellos jamás hablaron de su propia cuenta. Hablaron de lo que Dios estaba enseñando. Tienes que tenerlo muy bien claro. Jesucristo es el dueño intelectual de la Biblia. Él es el autor y consumador de la fe. La fe también es un nombre que se le da a la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dando a entender que la Biblia es la fuente de la fe. Ojo, de lo que Dios habló. Entonces, cuando entendemos esto, nos gozamos, porque imagínate tú que tú vengas a decirle al autor de un libro, venga, quiere decir que este autor dijo esto y esto y esto, y siendo el dueño Jesucristo, tratando usted de enseñarle al que hizo el libro. Esos son los teólogos, esos son toda esa cantidad de personas, ojo, no todos, que no sean sujetados a las enseñanzas de Jesús y a su descodificación. Entonces, por eso hay tantos errores crasos en las interpretaciones bíblicas, porque no se han sujetado a la enseñanza de Jesús y cómo se abren las escrituras. Entonces terminan diciendo cualquier babosada. Ejemplo, yo tengo en mi computador un programa llamado Word. En el Word hay una parte donde dice fuente, y en esa fuente hay diferentes estilos de letras para yo escribir. Mucha de la que se usa es la Arial, pero hay otras, hay estilos de letra. Entonces hagamos cuenta que Dios colocó un estilo de letra exclusivo para él. Pero hay miles y miles de otras fuentes de letra. ¿Qué pasaría que Dios exigiría nada más en una sola fuente y viniera otras personas a interpretar sobre otras fuentes? Es lo mismo. Jesucristo es el autor del libro, por eso también es el maestro del libro y nos enseña sobre el libro porque Él lo creó. Viéndolo ya de esa perspectiva decimos, wow, esto es increíble. La herramienta, la letra que mata versus el espíritu que edifica. Hay un pasaje que mucha gente no lo ha podido entender, que dice que la letra mata, mas el espíritu edifica. Hay personas que son extremistas y no meditan sobre ese tema y llegan a la conclusión que no leamos la escritura porque me va a matar la letra. Eso no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si tú lees la letra como si fuera no un organismo vivo, pues está muerta. Lo que le da la vida a la escritura es el autor, su espíritu. Amén. Entonces, y la descodificación del método. Utiliza el método alegórico y el sistema de las vocales proféticas. Entiende que Cristo, el Maestro único, inserta las vocales que le dan aliento, vida y sonido espiritual a las consonantes mudas de la ley. Esto permite pasar el código cerrado literal al código abierto y revelado. Los resultados: arena, confusión, versus roca, revelación única. ¿Quién es la roca? Pues Jesucristo. Entonces, sigamos escuchando el tema y yo les iré compartiendo parte de los códigos.
estos textos es cómo mezcla dos mundos que a priori parecen completamente opuestos. Claro, tenemos por un lado teología milenaria, el estudio de textos antiquísimos. Y por otro, el autor utiliza una terminología que parece puramente sacada de una facultad de ingeniería de sistemas. Hablamos de software, de códigos fuente, de desencriptación de archivos, sistemas operativos. Es una lente completamente moderna y técnica para analizar la estructura misma de la fe. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el punto de partida del autor ataca de frente una de las grandes cuestiones que cualquiera podría plantearse al mirar el panorama religioso. La gran pregunta es evidente. ¿Por qué existen tantas doctrinas contradictorias, tantas denominaciones distintas, si al final todas parten exactamente del mismo texto base? Pues según la exhaustiva documentación que estamos analizando, la respuesta a ese caos radica en la diferencia fundamental entre lo que el autor llama interpretación humana y la descodificación divina. El diagnóstico que hace la obra es tremendamente contundente. A ver. Señala que el método tradicional, el conocido como método gramático histórico, que se usa de forma habitual en la teología académica, trata a la Biblia como si fuera un cadáver en una mesa de autopsia. Espera, para los que no somos teólogos o eruditos en la materia, ¿qué es exactamente ese método gramático histórico en la práctica? Es básicamente coger un diccionario de arameo, un libro de historia, y ponerse a diseccionar cada coma y cada verbo para ver qué significaba en el año 1. Ahí la has dado. Esa es precisamente la crítica del autor. La idea es que la interpretación humana se dedica a estudiar la letra muerta. Se centra en diseccionar el contexto histórico, la sintaxis, buscando entender el pasado mediante un esfuerzo puramente intelectual. Ya. Es una autopsia porque asume que el texto no tiene vida propia y necesita del intelecto humano para ser desentrañado. Pero, según este enfoque, la letra sin el espíritu está muerta. Ese esfuerzo analítico genera lo que el texto denomina arena. Arena, en plan, múltiples opiniones. Exacto, una multiplicidad de opiniones humanas fragmentadas que inevitablemente acaban chocando entre sí. Al final, cada estudioso usa su propia lógica para intentar averiguar qué quiso decir Dios. O sea que si intentamos leer el texto bíblico sin esta clave específica de la que habla el autor, es como intentar leer los términos y condiciones de Apple. Debemos de entender qué es opinión y qué son datos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Cantidades de opiniones de personas que tienen el ego inflamado, quiere decir hinchado, y son capaces de opinar sobre temas de Dios sin tenerle temor a Dios y creyendo que su opinión es verdadera. Voy a dar un ejemplo. Resulta que aquí en Colombia vamos para elecciones y entrevistaron a un candidato y el candidato en la entrevista le hicieron una pregunta que cuál era su plan de gobierno. Entonces él dijo que iba a continuar con un plan de un presidente antiguo y que iba a seguir dando ese trabajo que hizo ese presidente porque funcionó. Entonces un periodista de izquierda dijo, pero venga, eso ya es antiguo, eso no funcionó. Quiso decir despreciar lo que estaba hablando el precandidato y entonces el precandidato, un hombre muy inteligente, le dijo, venga, lo que usted me está dando es una opinión, pero usted no me está hablando con datos. Quiere decir lo escrito, la matemática. Lo que usted está dando es un sesgo o en cierta manera un chisme. Y eso es lo que está pasando. Hay personas que dan opiniones sin convalidar si está escrito o no está escrito. Ejemplo, que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es un chisme. La Biblia no lo dice. Y muchas cosas más que se han tratado de añadir opiniones que no aparecen en la escritura. Y otras que pareciera que dijera, pero no lo dice. Entonces hay que tener mucho cuidado
con las interpretaciones de opinión. Y eso es lo que queremos tocar en este tema hoy. ¿Cuántas opiniones, por ejemplo? Yo me sorprendo de los grados de necedad que hemos llegado y le prestamos oído a todos. Ejemplo, yo ponerme a ver mensajes en TikTok o en otros mensajes corticos de 1 minuto, de medio minuto o de 5 minutos sobre un tema determinado de la escritura, dependiendo de la fuente, si es crítica contra Dios o a veces hasta positiva, si es verdadera o no. De ponerme yo a escuchar personas que hablan mal de las cosas de Dios porque están opinando, pero sin un conocimiento ni siquiera extenso, un conocimiento rápido. Entonces, eso es lo que está dañando hoy el conocimiento y el estudio. Hay muchas personas que quieren figurar y dar sus opiniones referente a la Biblia y no dicen, así dice el Señor en su escritura, escrito está. Ni siquiera tocan versículos bíblicos, Dios mío, ni siquiera sustentan o ni siquiera son, llamémoslos cristianos, mucho menos hijos de Dios. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado a colocarle el oído a cualquiera persona que te quiera enseñar sobre la escritura. Usted tiene que mirar a esa persona si verdaderamente es un discípulo de Cristo, si esa persona tiene temor de Cristo y lo exalta, porque si no, usted está con un falso maestro. Sigamos. Muchísima letra. Parece todo muy legal e histórico, pero en realidad no nos enteramos de nada, nos abruma la información y acabamos aceptando a ciegas lo que nos dice el primero que pasa. Tal cual, es una comparación muy acertada. Y es ahí donde entra el cambio de paradigma radical que propone el Código del Reino. En contraposición a esa mesa de autopsia académica, la descodificación propone ver el texto bíblico como un organismo vivo. No se trata de abrir diccionarios de griego, sino de acceder a una revelación mucho más profunda y dinámica. Lo cual nos devuelve a la idea central del análisis de hoy. En los métodos, el del Cristo es el correcto porque proviene de Dios. Elimina de un plumazo la necesidad de esa opinión humana o de ese intelecto desmedido. Y fíjate que va un paso más allá. La premisa es que la Biblia no es un fin en sí misma, no es el destino final, sino un contenedor, una matriz perfecta de datos espirituales encriptados. Y para acceder a esa información no sirve la lógica humana, por muy brillante que sea, se requiere la revelación del espíritu. Claro, el factor humano se queda corto. Completamente. La interpretación es vista en estos textos como un intento humano, impulsado a menudo por el ego académico de alcanzar a Dios. La descodificación, por el contrario, consiste en sintonizar la frecuencia divina para entender la información que ya ha sido descargada previamente en el texto. Y esto nos lleva a un pasaje bíblico concreto que el autor utiliza para cimentar esta idea. En el Evangelio de Mateo, concretamente en el capítulo 23, donde se da esa instrucción famosa de Jesús que dice: no seáis llamados rabí o maestro. Tradicionalmente esto siempre se ha visto como una simple lección de humildad, ¿no? Sí, como una advertencia contra la vanidad de los líderes. Para que no se les suban los humos. Pues lo fascinante aquí es que el texto fuente rechaza esa visión tradicional por completo. No se trata en absoluto de un simple consejo de buenas maneras. Según esta perspectiva, lo que está haciendo Jesús en ese momento es establecer una cláusula de exclusividad legal en la transmisión de la verdad. ¡Qué interesante! Hay que entender que en aquella época el título de rabí representaba al poseedor oficial de la interpretación. Al prohibir este título a sus seguidores, se está ejecutando una auténtica limpieza de sistema a nivel espiritual. Pero, un momento. Me pongo en el papel del abogado del diablo. Afirmar que existe un único maestro, una única clave de descodificación divina, y que todo el resto del estudio humano es simple arena, ¿no suena a lo que diría cualquier líder totalitario para aislar a la gente de cualquier otra fuente de información? Es una objeción natural desde nuestra óptica moderna, sí. Sin embargo, la justificación del autor no se basa en ensalzar a un líder humano, sino en la naturaleza técnica del propio mensaje.
El texto argumenta que si un sistema operativo es diseñado por un programador específico, intentar leer su código con el software de la competencia solo generará errores y corrupción de datos. Claro, no son compatibles. Eso es, se desinstala el software de la autoridad interpretativa de los fariseos, que era puramente humano, y se instala el sistema operativo del reino. Al decir que uno es vuestro maestro, el Cristo, se está identificando a Cristo no como un dictador caprichoso, sino como el único código fuente válido que posee la llave de encriptación original. Entiendo. Lo que refuerza nuestro foco central de que en los métodos, el del Cristo es el correcto porque proviene de Dios. Cualquier otra interpretación humana no es más que simple ruido en el sistema, porque no tiene los permisos de administrador, por seguir con la analogía informática. Exactamente. Lo que estaba tocando sobre el tema, sobre estas notas, es una de las grandes verdades espirituales y la gente lo pasa por alto. Jesús dijo que el único maestro era Él, porque Él fue el programador, el que hizo todo el ecosistema bíblico. En cierta manera, Jesús fue el que armó toda la Biblia, la inspiró, el que le ha permitido hacerla, ha inspirado a hombres a escribirla, a hombres a imprimirla, ha tocado la humanidad. ¿Cómo será que el primer libro escrito se hizo la imprenta para hacer la Biblia? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, ya no tenemos que verla como un libro escrito por autores judíos. Tenemos que verla, es con otro prisma, el correcto, hecha por Jesús de Nazaret, que es el mismo Dios, Jesucristo. Y usó personajes como taquígrafos o escritores para pasarla. Y lo más impresionante, usó a 40 y no se equivocaron. ¿Por qué no se equivocaron? Porque no eran ellos, era la palabra, el espíritu que les soplaba, que les decía. Por eso esas profecías fueron tan acertadas. Todas las profecías, ¿por qué se cumplieron? Porque era el Espíritu de Dios revelando lo que venía en el futuro. No eran hombres o superhombres que podían ver el pasado, presente o futuro. No. Eran hombres que estaban conectados con la sabiduría, con Dios mismo, y Dios les revelaba el pasado, el presente y el futuro. Por eso es importante ver la Biblia como lo que verdaderamente es, la palabra de Dios. Entonces, el autor de eso es Jesucristo. La llave para abrirla, la llave de acceso es Jesucristo. El método de Cristo, que es el método alegórico, con la huella interpretativa y las parábolas y también las vocales proféticas que hacen hablar el texto. Porque si yo leo la Biblia y no introduzco a Cristo, la E, la semilla, el Padre, la A, la I, el Espíritu Santo, la O, los obreros, o la U, la iglesia, entonces no tiene sentido yo leer un libro. Sería un libro de una historia de un pueblo en la antigüedad, no más. Pero si yo entiendo eso, ese libro se convierte en mi manual de vida, se convierte nada ni menos que en mi diseño que debo de hacer, en mi mapa de mi crecimiento, de mi cultivo. El libro bíblico se me convierte en nada ni menos que la Biblia se me convierte en lo más importante para mí, y por eso es tan importante la escritura para mí, porque yo la veo como verdaderamente es, como la palabra de Dios, esa palabra que me revela los misterios desde antes de la creación del mundo, después de la creación, porque este mundo será destruido por fuego. ¿Y dónde voy a terminar yo si estoy con Cristo? Qué hermoso saber el propósito, qué hermoso es saber pasado, presente y futuro. Esto es una verdad impresionante. Por eso yo quiero que les quede bien claro estas enseñanzas, que Jesucristo es el único maestro, que Él es el programador,
el que hizo el código fuente. Él es el único que usa las llaves para entrar a ese código fuente. No quiero menospreciar yo a las personas que estudian, y no quiero decir que no hay que estudiar hebreo, griego y arameo. Tampoco no quiero decir que hay que mirar el texto literal, que es lo que dice ahí la literatura. No estoy diciendo esto en estas enseñanzas para que no se van a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que la Biblia tiene un mensaje oculto y cifrado, y que el único que lo puede sacar a flote es el Espíritu de Cristo. De resto no puede haber nada más. No puede haber nada más. E inclusive que alguien venga a decir es que yo interpreto la Escritura, eso es soberbia. Yo como siervo siempre he sostenido que yo simplemente soy un descodificador. Yo no estoy inventando nada nuevo. He hallado lo que estas enseñanzas, me he sujetado al método de Cristo, soy estudiante de Él, soy discípulo de Él, permanezco en su palabra, y lo que yo enseño no es mío, es de Él. Amén. Debe eso de quedar muy, pero muy claro, pero demasiado claro. Porque si usted se encuentra una persona que interpreta la Biblia, diga usted, eso es un falso maestro. O que si usted la está interpretando, no sujetándose al programador, ni sabiendo cómo se descodifica, entonces usted también es un falso maestro. Yo fui un falso maestro en un tiempo. Todos somos falsos maestros en un tiempo, y a veces podemos recaer en esas cosas si no nos sujetamos a las enseñanzas de Jesús y a su metodología. Sigamos. Y esto anula la validez de cualquier escuela de pensamiento humana. Se plantea que el método de Cristo es infinitamente superior sencillamente porque no busca adivinar la mente del emisor. Él mismo es la manifestación del emisor. Hay otro ejemplo en las fuentes sobre este tremendo error de la interpretación humana, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Los líderes religiosos de la época escudriñaban las Escrituras pensando que en ellas tenían la vida eterna. La analogía que surge de la obra de Sánchez Pérez es brutal. Es tremenda. Es como si los religiosos tuvieran el manual de instrucciones impecable en sus manos, encuadernado en cuero y todo, pero rechazaran de plano la actualización del software que hacía que la máquina funcionara, que sería el propio Cristo. Es la paradoja perfecta del ámbito religioso. Poseen el mapa más detallado del mundo, conocen cada curva, pero se niegan en rotundo a pisar la tierra a la que ese mapa conduce. ¡Qué ceguera, ¿verdad? El autor subraya de manera reiterada que las escrituras son solo el contenedor del código, el disco duro, por así decirlo, y el objetivo de ese código es invariablemente llevar al usuario hacia el emisor. Quien intenta leer el código sin la clave de acceso oficial termina creando sistemas corruptos que no llevan a ninguna parte. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el autor no se queda solo en la queja teórica. Propone una arquitectura técnica para entender cómo funciona este código por dentro, a través de un concepto que da título a gran parte de nuestra inmersión de hoy, las vocales proféticas. Ese es un concepto clave. Para entender esto, hay que imaginar por un momento el idioma hebreo antiguo, que originalmente se escribía sin vocales, solo con consonantes. Y esa particularidad lingüística es la base de la ingeniería del texto, según esta obra. El Antiguo Testamento se describe en el libro como un vasto conjunto de consonantes mudas. Es un código fuertemente encriptado que por sí solo es ilegible o sumamente susceptible de ser malinterpretado, porque carece de sonido propio. Las consonantes te dan la forma, pero no te dan la melodía. A ver si lo entiendo. Las consonantes vendrían a ser el esqueleto de la información. Pero, ¿cómo clasifica el autor exactamente estas vocales y sus funciones dentro de este software divino? Tienen funciones precisas y secuenciales. Cristo, actuando como el maestro único, es quien inserta estas vocales proféticas en el texto antiguo. Esas vocales son las que le dan sonido, sentido y vida a la instrucción divina. El autor hace un desglose técnico de las vocales clásicas A, E, I, O y U, asignándoles un valor estructural dentro del reino. Cuéntanos cómo funciona esa asignación, porque me parece de una creatividad analítica tremenda. Empezamos por la vocal A, que representa al labrador. Es el diseño original del Padre, la figura que prepara y trabaja la tierra, que en esta analogía es el corazón humano.
es la base de todo el proceso. Vale. Luego pasamos a la vocal E, que es la semilla. Esta semilla se identifica directamente con Jesucristo, entendido como el ADN puro de Dios que se planta en esa tierra previamente preparada, para germinar. Vale. Tenemos el agricultor y la semilla. ¿Qué pasa con las demás? Luego entra en juego la vocal I, que simboliza el agua viva. Hablamos de la manifestación del Espíritu Santo. Esta vocal es absolutamente crucial en la ingeniería del texto porque actúa como el activador del sistema. Claro. Sin agua no hay flujo. Eso es el elemento que permite que el flujo de información comience a correr, que la semilla rompa su cáscara y empiece a crecer. Sin la I, el código se queda estático. Y finalmente, las vocales O y U representan la cosecha y el viñedo respectivamente. Estas dos últimas vendrían a ser el resultado legal e institucional de una vida que ya ha sido completamente descodificada por este método. Madre mía, es una forma de organizar la información teológica completamente inusual y sumamente estructurada. Y hay un detalle histórico profético en las fuentes que cierra este círculo de manera magistral, conectándolo con la primera carta de Pedro. Se menciona que los antiguos profetas escribían inspirados por el Espíritu de Cristo. Y esa conexión que hace el autor es vital para sostener todo el argumento de la descodificación. Lo que señala es que el mismísimo Espíritu de Cristo fue quien encriptó originariamente el mensaje en los textos de Moisés o de Daniel. O sea que ellos solo copiaban. Estos profetas funcionaron como meros taquígrafos que escribieron el código encriptado en modo sombra, a menudo sin comprender la totalidad de lo que estaban registrando. Por lo tanto, cuando Jesús aparece físicamente en la historia siglos después, no viene a interpretar un texto histórico ajeno, viene literalmente a descodificar su propia huella, viene a ponerle las vocales a las consonantes que él mismo había dictado. Claro, lo que nos devuelve de lleno a la premisa central. En los métodos, el del Cristo es el correcto porque proviene de Dios. Es su propio código. No está descifrando el mensaje de un tercero. Y hablando de métodos y de transmisión de datos, hay una herramienta de seguridad en todo este software que es famosísima y que todos conocemos. Las parábolas. El mashal, en hebreo, sí. Siempre nos han enseñado desde pequeños que Jesús hablaba en parábolas para que la gente sencilla, los campesinos, le entendieran mejor usando ejemplos cotidianos de siembra, ovejas, monedas perdidas. Pero el autor de El Código del Reino descarta esa idea romántica por completo. Según este análisis, el mashal, o la parábola, no es en absoluto un cuento ilustrativo para facilitar la comprensión de las masas. Es todo lo contrario. Es un archivo comprimido, un auténtico y sofisticado software de seguridad. Funciona como una barrera, entonces. Su propósito principal es ocultar el misterio a los intérpretes literales, los que se quedan en la gramática y el análisis humano, y revelarlo únicamente a los descodificadores autorizados. Es decir, un filtro de acceso en toda regla. De hecho, las fuentes citan el Salmo 78, donde se profetiza que abriré mi boca en proverbios, hablaré. Cuando vemos la parábola la gente lo ve como algo sencillo. Y la parábola no es sencilla. La parábola es un archivo de protección y está comprimida. ¿Qué quiere decir? Que si usted estudia la parábola y no la descomprime, aunque tenga la información, no la entiende. Por eso es tan importante entender esa parte de que la parábola es un agente de seguridad. Es impresionante cuando sigamos estudiando más, ver la parábola no como algo simplista como lo ven, o como una ayuda didáctica, tan solamente para verla o comprenderla de ver una cosa para comprenderla, sino es muchísimo más profundo. Esto ya es otra parte del estudio, esto está muy comprimido, por eso cuando hacemos los estudios y tocamos los mismos temas, las personas que no prestan atención creen que yo estoy hablando del mismo tema, creen que yo estoy repitiendo y repitiendo, pero no están comprendiendo que yo no estoy repitiendo. Está diciendo lo mismo. O en otras palabras, no. A veces es como cuando uno entra a estudiar español. El español en la universidad, comienza usted de primaria y en la universidad todavía sigue estudiando español.
o matemáticas. Entra usted a estudiar matemáticas y sigue estudiando matemáticas. Es lo mismo. Entonces, por eso, cada tema que hay aquí se puede descomprimir. Sigamos. Entonces, veamos la parábola del mazar en el hebreo como libros comprimidos o información comprimida. Sigamos. Hay cosas escondidas desde la fundación del mundo. Si todo fuera pura interpretación humana y cuentos sencillos, no habría nada escondido. Así es. Mientras el teólogo académico se sienta a analizar la sintaxis de la parábola del sembrador o el contexto agrario del siglo I, el descodificador entiende que la semilla es el ADN de Dios, esa vocal E de la que hablábamos antes, y el terreno es la frecuencia receptiva del corazón. La parábola exige la revelación del espíritu, el agua viva, para ser descomprimida. Sin esa clave, te quedas con un bonito cuento sobre un agricultor. Y el ejemplo supremo de esta descompresión de archivos, lo que las fuentes describen como el evento de descodificación más importante de toda la Biblia, es el famosísimo episodio del camino a Emaús, en el Evangelio de Lucas. Pongámonos en situación. Imaginemos la escena. 2 discípulos caminando profundamente tristes y confundidos. Conocen perfectamente la letra de los profetas, se saben las consonantes de memoria, pero están en completa oscuridad sobre lo que acaba de pasar con la crucifixión. Y en ese encuentro aparentemente fortuito, ocurre un proceso interno que el autor define magistralmente como el triple velo. Los discípulos atraviesan 3 fases de percepción muy claras. La primera fase es la sombra, que equivale a su estado inicial, simplemente leer a Moisés y los profetas como historia literal. Y de ahí pasan a la segunda fase. Exacto. A medida que el caminante misterioso se les une, pasan a la fase del susurro. Es el momento en que oyen a Jesús caminar y hablar con ellos, empezando a intuir en su interior que hay algo más, una frecuencia que resuena, aunque sus ojos físicos siguen velados. Y me imagino que falta la culminación de ese proceso. La culminación absoluta es el despertar. Esto sucede en la intimidad de la casa, en el momento preciso de partir el pan, cuando se les abren los ojos y le reconocen. Lo revelador de este episodio es que durante todo el camino Jesús no les dio una clase magistral de historia antigua, no les aportó datos arqueológicos, les descorrió un velo espiritual. Les mostró su huella. Les mostró que cada rito, cada sacrificio, cada ley del Antiguo Testamento no era mera historia judía, sino su propia huella encriptada apuntando hacia ese preciso instante. Les insertó las vocales en el texto que ya conocían. El texto fuente dice algo precioso sobre el resultado físico y emocional de este evento. Los discípulos se miran y dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos abría las Escrituras? Y el autor explica que ese ardor no es una simple emoción humana o un momento de sentimentalismo, es la vocali, el Espíritu Santo, el agua viva, activando el código. Ustedes ya llevan años conmigo, ¿cierto? Y ustedes van a escuchar una prédica mía y que venga alguien y diga, yo soy Fernando Sánchez, presidente de GRL, y ustedes van, aunque de pronto me traten de imitar mi voz, ahora con la inteligencia artificial, me pueden hacer eso. Pero si ustedes lo escuchan, otra clase de predicación de las que yo doy, inmediatamente sacan y dicen, no, ese no es Fernando Sánchez, ¿sí o no? Porque uno ya sabe cómo hablan las personas. Por ejemplo, yo sé cómo se expresa mi mujer cuando me llama o cuando me escribe. Uno ya sabe. Es lo mismo. Cuando Jesucristo partió el pan, eso es una metáfora de cómo abría las Escrituras. Por eso, eso da, porque cuando uno tiene intimidad con alguien, cuando usted comienza a tener intimidad con Dios y a leer la Escritura, usted se dará cuenta cuando alguien está hablando y no está, y usted ya tiene la idea de lo que está escrito en la Biblia. Entonces usted va a decir, no, qué pena, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, eso no aparece ahí. Eso es lo que es importantísimo entenderlo. Código en su interior. El sistema humano entra en perfecta resonancia con la verdad, porque el maestro ha descodificado el archivo con éxito. Es un concepto poderosísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque está muy bien como teoría de ingeniería espiritual, resulta fascinante sobre el papel, pero ¿cómo impacta esto en el día a día?
a la hora de entender el mundo o a las personas que intentan enseñar estos textos hoy en día? El impacto práctico es inmenso y modifica por completo la forma de vivir la fe. Esto se ilustra magníficamente en los textos con otro pasaje muy conocido, la arquitectura espiritual de construir la casa sobre la roca o sobre la arena, del capítulo 7 de Mateo. Desde la óptica de la descodificación, esto no es un consejo moralista sobre tomar buenas decisiones en la vida. Ah, ¿no? No, es un tratado técnico sobre qué materia prima utilizamos para construir nuestro sistema de creencias y nuestra conexión con lo divino. La clásica confrontación de la roca frente a la arena, pero con un matiz muy distinto. Construir sobre la roca significa anclar el espíritu en el diseño original del emisor, en lo que teológicamente se llama el rema. El rema. El rema no es la palabra escrita en el papel, sino la palabra revelada y activada en el momento por el espíritu. Es una estructura compacta y sólida. Por el contrario, ¿qué es la arena? Si lo piensas, la arena no es más que roca pulverizada, múltiples fragmentos inconexos. En esta analogía representa los miles de fragmentos de pensamiento humano sin cohesión. Es esa interpretación humana cambiante de la que hablábamos al principio. O sea, leer 50 comentarios teológicos diferentes y elegir el que más te gusta para construir tu doctrina, ¿eso es construir sobre arena? Eso es construir sobre arena. Y luego vienen los elementos destructivos de la parábola, la lluvia, los ríos desbordados, que en esta matriz técnica se interpretan como una auditoría del sistema. Una prueba de estrés. Son los agentes externos que vienen a testear implacablemente la integridad del fundamento. Si la estructura de creencias está construida sobre arena, sobre opiniones humanas y métodos analíticos, colapsa estrepitosamente. No está conectada de raíz a la roca eterna, al código fuente original. Si conectamos esto con el panorama general del mundo religioso contemporáneo, esto redefine por completo un concepto que suele ser muy polémico, la figura del falso maestro o falso profeta. Tradicionalmente uno piensa en un falso maestro como alguien con oscuras intenciones, un estafador de manual que miente deliberadamente. Sin embargo, el análisis que hacen las fuentes lleva el término falso a un nivel técnico mucho más profundo. Un falso maestro, bajo el prisma del código del reino, no es necesariamente alguien que miente a propósito o que tiene malicia. Es más bien como un técnico informático no autorizado que opera con un software de interpretación errado. Incurre en un error de sistema. Incurre en una falsedad técnica, no necesariamente moral. Al sentarse en la posición de maestro e intentar enseñar desde su propio intelecto brillante, pero sin usar la huella interpretativa de Cristo, inevitablemente está emitiendo frecuencias ajenas. Claro, enseñan solo las consonantes mudas, la letra que mata, porque carecen del sonido activador del espíritu, de las vocales proféticas. Crean una doctrina que, por muy elocuente que parezca desde fuera, no resuena con la frecuencia original del reino. Presentan una copia mal traducida llena de fallos de sistema, en lugar del archivo original descodificado, y por eso se generan tantas contradicciones y divisiones. Es una síntesis perfecta de todo el problema. Es un viaje intelectual realmente asombroso el que hemos hecho hoy a través de los escritos de Fernando Sánchez Pérez. Hemos pasado de ver textos milenarios como simples libros de historia que requieran ser diseccionados en una mesa de autopsia académica a contemplarlos como una matriz de datos absolutamente perfecta. Un organismo vivo y latiendo. En el que solo existe una clave de acceso válida y autorizada, y esa clave, según esta propuesta radical, es el propio código de Cristo. Al final, todo converge en esa idea innegociable que establecimos al principio. En los métodos, el del Cristo es el correcto sencillamente porque es el único que proviene directamente de Dios. Todo el ego, toda la opinión académica, queda desinstalado como un sistema operativo obsoleto para dejar paso a una descodificación pura, directa y transformadora. Y todo este minucioso análisis nos plantea un desafío final verdaderamente fascinante, que va mucho más allá de la teología y se asoma de lleno a nuestra realidad cotidiana. Vivimos en un mundo moderno donde estamos constantemente abrumados por la arena, infinitas opiniones, debates estériles y supuestas verdades absolutas pululando por Internet. Hay un exceso de información, pero una profunda escasez de revelación. Totalmente.
¿Qué pasaría si dejáramos de intentar interpretar compulsivamente cada aspecto de la realidad con nuestra propia y fragmentada lógica humana? ¿Qué ocurriría en nuestras mentes si en su lugar buscáramos sintonizar con una frecuencia original, una clave de descodificación superior que pudiera dar verdadero sentido, orden y silencio al inmenso caos de información que nos rodea? Una reflexión brillante para dejar resonando en nuestras cabezas. El código siempre ha estado ahí. La cuestión vital es si estamos utilizando el software adecuado para poder leerlo y que nos transforme. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de análisis y descubrimiento. Igualmente, un placer enorme. Esperamos que este recorrido por las profundidades de estos textos haya sido tan estimulante para la mente como lo ha sido investigarlo para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta la próxima exploración. Esto lo voy a grabar para enviárselos y lo detiene y lo piensa. Bueno, comenzamos con las preguntas. Si alguien tiene preguntas que hacer, comenzamos con Diana, que va a comenzar a trabajar. Diana, muy buenos días. Buenos días, Diana. ¿Me escuchan? Hola, pastor, buenos días y buenos días a todos. Gloria a Dios. Bueno, no, pues no tengo preguntas, más bien es como felicitarlo porque estas nuevas implementaciones de capacitación son muy chéveres, ¿sí? Son mucho más dinámicas, ¿sí? Y permite que reconozcamos el tema de las vocales proféticas. Usted ayer nos mandó unas diapositivas, ¿sí? Para aclararnos la información o para que la tuviéramos a la mano. Y como decía ahorita, esto no es de repetir, sino de profundizar un tema que ya hemos venido tocando. Entonces, ha sido muy chévere esta parte de aclarar sobre las doctrinas, ¿sí? Que se presentan en todo el mundo, ¿sí? Porque de eso estamos llenos. Y es muy difícil, a veces es difícil como entrar a opinar sobre eso, ¿no? De mi parte, yo solamente me quedo con lo bueno y con lo que me sirve para aprender en mi crecimiento espiritual. Eso lo dijo Pablo. Escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero hay gente que no desecha lo malo. Y eso es parte del antivirus. Toda información que usted reciba, tiene que valorarla si es verdadera y se desecha. Información falsa es chisme. Información verdadera, apréciala. Ese es el arte de escoger lo valioso y lo sucio. Lo que no sirve se bota. Hay información, mucha noticia falsa, muchas primicias falsas, muchas opiniones. Y acá se de tocar un punto muy importante. Entonces, ¿te quedó claro que Jesucristo es el autor de la Biblia? ¿Te quedó claro que Él fue el programador? ¿Te quedó claro que Él es la llave de acceso? No tenemos un manojo de llaves, es una sola llave, es Jesucristo, es suficiente y la única, ¿no? Y pues Sí, lógico que Dios instruyó, constituyó ministerios para ayudarnos. A eso se le llama tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre mientras el heredero es niño. Es como cuando usted envía a alguien al colegio, a la escuelita, y hay unas personas que le enseñan y le van enseñando, pero que vienen de parte de Dios. Y lo que enseñan no son de ellos, sino lo que Dios quiere que los hijos aprendan. Eso se llama la capacitación. Muchas gracias, Diana. ¿Algo más? no, nada más, pastor. Bueno, ok. Gracias. Saludamos a la Bueno, hermana Carla Inés. Muy buenos días. Gracias, Diana. Buenos días nuevamente a todos. Bueno, estas explicaciones que el pastor nos da
es que nos hacen comprender por qué hemos tenido tantas versiones de lo que es la palabra de Dios, sabiendo que hay una sola fuente. Muchas veces he pensado, no, pensaba cuando leía la Biblia sin el conocimiento que tengo ahora, sin la dirección o bueno, lo que el pastor nos está enseñando, y realmente uno lee la Biblia superficialmente o da su opinión o lo interpreta a su manera, desconociendo que ya hay unos códigos de interpretación que están ahí y pero que están ocultos. Muchas personas, varias personas me han dicho, ay, pero ¿de dónde salieron las vocales? Eso no es bíblico. Y yo les digo, sí, señor, sí es bíblico. Está en Isaías, no me acuerdo del versículo, pero sí. Capítulo 28:10. Bueno, La versión Dios habla hoy. sí, en la versión Dios habla hoy está. Y entonces, pero no está de esa manera tan clara como el pastor nos la explica. Entonces vemos un relato como el relato del labrador, y cuando Dios explica que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y uno no entiende, uno se imagina un agricultor sembrando y ya, pero no profundiza. Entonces, profundizar, entender la palabra de Dios cuando no hay discernimiento del espíritu es muy complicado. Yo pienso que o es fácil dar la opinión, yo opino esto o lo otro. Muchas personas dan sus conceptos desde su opinión, más no de lo que está escrito. Entonces, por eso hay tantas doctrinas, por eso hay tantas interpretaciones. Muchas personas cuando explican la palabra o los evangelios se van a la parte histórica. Entonces, no, en aquella época, pasaba esto, pasaba lo otro, pero no se profundiza en el mensaje que hay allí oculto, que lo debemos traer a nuestra época y a nuestras vidas. Entonces, allí es donde están fallando muchas personas. Nosotros, gracias a Dios, estamos entendiendo cada día más cómo entender la palabra, cómo poner la palabra por obra y cómo interpretarla de la manera que Jesús la enseñó. Entonces, gracias, pastor, y le doy gracias a Dios por haberle dado ese conocimiento y porque usted nos lo está transmitiendo. Nosotros estamos aquí estudiando y sabemos que nuestro maestro es Jesús, que dejó todo escrito y que ha colocado personas como usted para que nos enseñe. Entonces, eso es lo que tenía que decir. Ok, sí. Saludamos al pastor Jesús María Osorio. ¿Qué queda sobre estas enseñanzas, pastor? A ver, aquí hay mucha tela que cortar. Cuando uno escucha la enseñanza de hoy, uno se pregunta cómo entrelazar todos estos versículos. Mateo 5:8, Mateo 6:33, Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, Marcos capítulo 4, todo el capítulo 4 prácticamente que habla de la palabra del sembrador, Salmo 78, capítulo 2, uno como entre todos estos versículos para llevarlo en la enseñanza de hoy. Yo siempre he dicho, de pensar lo he dicho, muchas personas estudian y se forman para ser sacerdotes. Y muchos, Dios mismo nos prepara. Acuérdense que Jesús es la roca. Jesús es el maestro. Solamente Él es el que nos enseña. Cuando uno estudia Juan capítulo 15, versículo 1, que dice, Jesús dijo, yo soy la vid, ¿cómo es que dice? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando uno entiende que solamente Dios
Es el que prepara nuestro corazón. Solamente Él. Nadie más. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 6 y versículo 5 y 6, se los voy a parafrasear, que decía que había mucha maldad en el corazón del ser humano, que todo lo que hacían era maldad. Y en el 6 dice que él se arrepentía de haber creado al ser humano. Dios es el principio y es el fin, es el alfa y es el omega. Ella sabía todo. Y él sabía que la única forma de uno poderse salvar era teniéndolo a él mismo dentro de nuestro corazón. No había otra forma. Por eso cuando digo que entrelazar todos esos versículos, Romanos capítulo 10, 8, 9, 10, dice el 8, que cerca aquí está la palabra, y miramos el 10, dice, si creemos, o sea, si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, ahí es donde el Espíritu Santo de Dios entra en uno. Y cuando uno empieza a leer la palabra y uno no entiende, no, Señor, Espíritu Santo de Dios, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Hoy que estuve, esta mañana, que estuve comparando la enseñanza del pastor del domingo con la que nos mandó ayer, que son diferentes, pero muy parecidas. Decía en una parte ahí que uno tiene, cuando uno lee la palabra, uno la lee y se queda en silencio un ratico para poder que Dios la lea a uno. Esta mañana lo estuve leyendo ahí. Y claro, y nosotros a veces leemos por leer, leemos literalmente, pero no esperamos que Dios, que el Espíritu Santo nos revele. Entonces, cuando uno ve todas estas vocales proféticas, muchas personas se dejan llevar por lo que escuchan, no por lo que la palabra de Dios dice, lo que creemos que ellos dicen que así es. Y cuando uno va directamente a la palabra, se da cuenta que es totalmente lo contrario. Por eso es importante pedir el Espíritu Santo de Dios que nos revele todo esto. Cuando usted lee la palabra del sembrador, léala 1, 2, 3 veces, medítela. Ahí nos damos cuenta que están todas las vocales. Cuando usted ya entiende cada vocal, usted va a entender la palabra más fácil. Porque todo el tiempo hablan del corazón, hablan de la tierra, todo el tiempo hablan del labrador. Ahí están las vocales todas. Ahí está toda. Si lo que pasa es que uno no Cuando ve. usted entiende la parábola del sembrador, usted va a entender fácilmente toda la Biblia. Y si usted pide el Espíritu Santo de Dios, ven, ¿qué me quiere decir con esto? Escuchémoslo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos realmente a meditar la palabra? ¿Cuándo? A masticarla. ¿Cómo le puede cargar si no de masticar? Esta mañana que yo tuve la oportunidad de leer, estudiar lo que estudiamos el domingo y lo que el pastor mandó ayer, aparentemente son cosas parecidas, pero son diferentes. Pero es lo mismo dicho de diferentes formas. Entonces, cada vez el estudio es más importante. Por eso esto es un vino totalmente nuevo. Y le recalco otra vez lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 3a. Los entendidos resplandecerán. Y en el 4 dice, y tú, Daniel, sella este libro hasta el tiempo del fin, donde la ciencia aumentará. Uno ya sabe que estamos en el tiempo del fin, donde la ciencia ha aumentado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, este es el tiempo, este es el vino nuevo. Acuérdate lo que dice la palabra, no eche vino nuevo en odre viejo. Eso está pasando. Muchos religiosos no quieren escuchar este mensaje, porque es un vino totalmente nuevo. Las vocales únicamente yo la he escuchado en GR Global. En ninguna otra parte he escuchado lo de las vocales. Y cuando usted entiende las vocales, va a entender fácilmente lo que la palabra de Dios dice. Amén. Dejo para que tú compartas. Quiero compartirles algo para que ustedes puedan entender sobre esta enseñanza. Un momentico.
para que ustedes sepan lo que estoy diciendo como Jesucristo como maestro. San Juan 15:1 dice la palabra, y mi Padre es labrador. Vamos a usar la parte 15B. 15B. Mi Padre es labrador. No, 15A. Yo soy la vida verdadera. 15A. Jesús dijo, yo soy la vida verdadera. Entonces, cuando una persona lee esto y no lo descomprime, pues pierde toda la esencia. Primero, es un adjetivo calificativo que si Jesús se está dando, Cristo se está revelando como la viña, como la uva. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Primero, en la viña tiene un significado profético desde el Antiguo Testamento. Israel es considerado nada ni menos como una viña. Y cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ¿sabe qué quiso decir? Yo soy el Israel verdadero. Y usted supiera, si yo comienzo a descomprimir esa parábola, porque solamente diciendo Jesús, yo soy la vid verdadera, usted supiera los estudios que yo puedo desarrollar sobre eso y la unión con todos los versículos cuando hablan de la uva, ustedes se quedarían sorprendidos. Yo como investigador bíblico, cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, Dios mío, me dio una llave de acceso al Antiguo Testamento. Me reveló verdades impresionantes solamente por entender que él era el racimo de uvas que vino del cielo. Pero si una persona va a leer con afanes, que porque sabe pronunciar letras, y leen Juan, y lo leen desde una manera rápida, sin meditarla, pues Jesús la vid verdadera. Voy a hacer un estudio sobre eso, sobre Jesús la vid verdadera, y le cuento una cosa, le mando tanta información que ustedes no alcanzarían ni un año para estudiarla. Solamente con saber que Jesús es la vid verdadera, toda la revelación que puede conllevar a ese estudio. Mejor dicho, eso es cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, es una parábola. Haga cuenta, Chucho, un libro totalmente, ¿qué? Comprimido. Entonces, en mí está tener el programa, el Wizard, para descomprimir toda esa información. Otro ciclo muy importante. No es que todo. 17. Por ejemplo, esto también es una llave para abrir un código de la puerta, nada ni menos que es el acceso. Pero la gente ¿sabe cómo queda? Viendo una puerta de un apartamento, de una entrada a una habitación, y no son capaces de ampliar la mente de decir el acceso al cielo, al acceso a la información. Ajá, y de abrir. Entonces, si usted va a estudiar la escritura desde un ámbito perezoso, desde un ámbito sin investigación, pues su conocimiento es como usted comiendo y con esa pereza de masticar, pues no come nada. Y si llega a tragar algo, se atraganta y le puede morir. Eso es lo que está pasando. Hay gente que mete el versículo en la boca, no lo mastica y después lo escupe y lo bota porque no lo entendió. Se cumple lo de la parábola del sembrador. La semilla no entró por la dureza. Entonces, aquí hay mucho que enseñar. Bueno, hermanos, mañana seguimos el estudio. Dejé que se tocara esta partecita, esto sigue mucho más. Y hoy voy a mandarle mayor información. Martín, ¿sí que me ibas a decir, por favor? Sí, pastor, buenos días para todos, bendiciones para todos. Sí, yo quiero, de lo que entendí hoy, si cualquier cosa me corregirán, pero entonces, muy buena la clase, muy importante, porque aquí es donde está todo. Yo escribí algo, voy a ser breve porque yo sé que usted también se va a ocupar, todos. Bueno, dice, yo escribí esto, cuando estamos en frecuencia con Dios, estamos en el Espíritu. Nuestra fe es viva y eficaz. Y no es fe muerta, y es estar construyendo sobre la roca. Construir sobre la arena, vienen las aves demoníacas y nos destruyen nuestro templo.
El que no se fundamenta en el mensaje de Dios no se pone en frecuencia con Jesús, porque viene construyendo sobre la arena. Y va a ser presa fácil para darle legalidad al pecado. Bendito sea Dios. Amén. Sujeto a... Te voy a Sí, señor. complementar otra parte ahí. Mucha gente, hay que enseñarle los conceptos. Mucha gente cree que está en Dios y están equivocados. Sinceramente equivocados. Estar en Dios es estar en Cristo. Creen que el mensaje es un evangelio de opinión y no saben que el evangelio es Cristo en sí. Todo es Cristo en sí. Entonces, estos estudios nos llevan a eso. Yo creo que hoy la mente tiene que renovarse y entender que Cristo es el único maestro. Y que cuando se habla en la Biblia, hay que encontrar a Cristo. Lo más importante de la Biblia no es la Biblia, es Cristo. Amén. Sigue, Martín, por favor. Sí, sí, entonces, mi estimado pastor, vea, sujeto a Jesús es estar sujeto al Espíritu Santo. Y Él es el que te genera la verdadera interpretación y conocimiento de las Escrituras o de la palabra de Dios, que es su semilla. Cuando hay un verdadero conocimiento, te lleva a un buen discernimiento. No termino ahí, mi estimado pastor. Hay un buen discernimiento, porque es que el Espíritu Santo nos va a hacer el discernimiento de la interpretación. Para un buen, y eso necesitamos un buen maestro que esté sujeto a Cristo. Pues nada ni menos que Cristo es el código fuente. Necesitamos, son los programadores de ese código. Entonces, véanse ustedes como receptores del código para un nuevo cambio. Entonces, Dios utiliza a programadores, hablando en términos de cómputo, para reprogramarte, para meterte los programas originales. En cierta manera yo soy eso, pero si yo no estoy programado, ¿cómo te puedo programar a ti? Si yo no soy discípulo de Cristo, entonces seré discípulo de mí mismo o de otras personas. Eso, mejor dicho, si usted es discípulo de Cristo, la Biblia la va a saber como el manual de Cristo. Si usted es discípulo de falso maestro, quiere decir, necesariamente el falso maestro no es una persona que haga con engaño, con error o como estafador. Es una persona que a veces está sinceramente equivocada, tratando de implementar fuentes falsas. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son personas, yo las quiero, muy sinceramente equivocadas, tienen una programación falsa porque le metieron mentiras. Bueno, hermano, los dejo porque me voy a caminar. Mañana, ya es otro día, mañana los invito, seguimos en el estudio. Si ustedes creen que supieron todo esto, se lo digo yo, apenas estoy comenzando. Bye, bye. ¿Listo? Bye, bye. Muchas gracias. Bueno, bye, bye. Entre, mire. Dios mío, ¿cómo?